están entre nosotros. Hemos sido visitados por seres extraterrestres desde hace milenios. Han tenido que ver con la humanidad, con su evolución. Nos vigilan. Anunnakis. ¿Cuáles son sus misterios? ¿Quiénes son estas extrañas criaturas que parecen acompañar a los seres humanos desde el inicio de los tiempos? Ese es el tema en esta oportunidad, solo aquí en Más Allá. Bienvenidos a nuestro especial sobre Anunnakis. Y para hablar de este tema, que es realmente impresionante, que es la posibilidad de que hayan venido a visitarnos en el pasado, en la antigüedad, seres extraterrestres de otras dimensiones, de otros lugares, y que hayan intervenido en nuestra historia. Estamos con dos personas que saben muchísimo de ese tema. Alguien que para mí ha sido mi padre del misterio. Con él pueden viajar por todo el mundo, al sudeste asiático, pueden conocer Egipto, pueden estar con él y vivir la experiencia de tener el misterio frente a frente, nada más y nada menos que un gran periodista, el señor Juan Jesús Vallejo. Juanje, gracias por estar acá. Querido Esteban, muchísimas gracias por traerme aquí a tu programa Más Allá Podcast, que hacía mucho que no me invitabas, así que muy feliz de estar otra vez por aquí para hablar de un tema que me parece no solamente tremendamente interesante, sino crucial para entender nuestra historia y qué hacemos y quiénes somos aquí en este planeta y en el universo. Y también está con nosotros, es periodista, investigadora, creo que siempre trabajamos juntos los tres durante muchos años y otra vez lo volvemos a hacer, esta vez ya en YouTube, esta vez ya en el 2026, ¿quién iba a creerlo? Está aquí Joana Arenas. Gracias, Joana, por estar con nosotros, usted que es socia de este canal. Don Esteban y Juanje, me siento como hace 10 años atrás, cuando hacíamos radio por allá a altas horas de la noche. Luna Blue, sí, señor. Feliz de estar aquí con ustedes hablando de este tema que es tan inquietante y que a la gente le interesa tanto. Bueno, Juanje, primero para explicarle a todo el mundo, ¿de dónde sale esto de los Anunnakis? O sea, ¿de dónde salió esta idea? ¿Por qué se volvió tan famosa? Hasta hace unos años, la teoría de los antiguos astronautas, la teoría de los que intervenían, los dioses extraterrestres, pues estuvo allí por un señor que acaba de fallecer, que es von Däniken, pero los Anunnaki vienen de otro lugar y se volvieron muy conocidos por otro investigador y además este sí tiene como un sustento histórico en textos antiguos. ¿Qué son los Anunnaki y por qué son tan famosos, Juanje? Bien, a ver, el tema de los Anunnaki es tan tremendamente viral por algo que yo creo que es muy importante. ¿Y si todo lo que nos han contado fuera mentira? Imagínate que la gran mayoría de nuestra historia fuera mentira y que esto además tuviese un sustento, valga la redundancia, histórico. O sea, que realmente nos han mentido. Y nos han mentido en todo, en la religión y en absolutamente todo. Y nuestro Dios no es omnipotente ni ninguna de estas cosas. Si Dios es omnipotente, como dijo Epicuro de Samos, el filósofo griego, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite que sucedan cosas terribles en el mundo? Imagínate que de repente pueda haber una respuesta a todo esto, ¿no? Y por eso es un tema tan viral en Internet. Realmente los antiguos textos sumerios de hace 5.000 años, de la antigua Babilonia y toda esa zona de Ur, por ejemplo, y toda esa zona del actual Irak, cuando el hombre empieza a escribir hace 5.500 años, nos habla de estos dioses, unos dioses que llegaron a la tierra, unos dioses que influyeron en nuestra historia y unos dioses, ojo, que esto es lo más heavy, unos dioses que nos crearon. Pero es que fíjate, estos dioses cuando nos crean, el texto nos dice que el primer ser humano que crean estos dioses se llama el Adamo. ¿Cómo se llama el primer ser humano en la Biblia? Adán. La Biblia y el Corán, el Génesis, es una copia de un texto sumerio que se llama Enuma Elish, o texto de la creación. Este es el primer impacto ya heavy que tiene la historia. O sea, que yo me estoy leyendo el Génesis y resulta que eso está copiado
de un texto muchísimo más antiguo, miles de años más antiguo, que se llama el Anuma Elis. Pues sí, está copiado. Y se habla del diluvio, simplemente que en vez de llamarse Noé, el que nos salva, se llama Ziusudra. ¿Vale? Entonces, y vivía en la ciudad de Eridu, te dice hasta dónde vivía, donde hablaba con los dioses y demás. El único hombre, digamos, justo que había en la época, y por eso los dioses lo salvan. Entonces, todo esto nos lo cuentan los antiguos sumerios hace 5.000 años y es un relato que tiene tal fuerza que no solamente en la base del cristianismo o del islam. El mito del Génesis, del diluvio, aparece en más de 500 culturas distintas del planeta. O sea, aparece una y otra vez. ¿Qué pasó allí en la antigua Sumeria para que ese relato haya permeado diferentes culturas durante milenios? No siglos, milenios. Ese es el comienzo de esta historia y ese es el comienzo de la historia de los Anunnaki y por eso es tan importante y tan impactante, porque nos recoloca en nuestro lugar en el universo. Y a lo mejor es una lección de humildad del carajo, porque nosotros pensamos básicamente que éramos dioses y tal, y si no fuéramos más que el experimento genético de unos dioses que vinieron aquí y simplemente mejoraron un mono desnudo, para que ese mono desnudo trabajara un poco mejor y fuera más inteligente. Qué lección de humildad. Ojo, eso no quita que exista un Dios y eso no quita que luego nuestra conciencia pueda ser eterna y haya, digamos, una proyección de nuestra alma y todo esto no lo quita, pero es una lección de humildad tremenda. Sí, es que es impresionante lo que nos dice Juanje, porque los Anunnaki se ha convertido en uno de los temas más importantes del misterio en los últimos 15, 20 años. Ya Juanje nos va a contar quién fue el que trajo ese texto. Yo lo aprendí de él, el señor Zacarías Icchi, ya vamos a hablar de él, pero sí hay algo muy interesante y es que en los libros sagrados de las principales religiones del mundo, incluso, y es muy extraño, en los mitos de fundación siempre hay un ser que crea al ser humano. Es el creacionismo, pero es un ser que no es de este mundo, que no está en esta tierra. Literalmente alguna vez me decía un cardenal, un sacerdote que conocí, católico, él me decía, pues si Dios existe es extraterrestre, porque no es de esta tierra, es un extraterrestre. O sea, ustedes tienen razón, es un alienígena. Pero ¿qué tipo de alienígenas eran? ¿Para qué lo hicieron? ¿Realmente eran divinos? Vamos a hablar de eso más adelante con Juanje, pero Joana, ¿qué piensa usted de esta historia y de esta idea que vinieron de las estrellas y nos transformaron y nos construyeron y se llamarían Anunnakis? Es que sin duda esta teoría sí nos lleva a replantear lo que nosotros consideramos como la creación de la humanidad. Y plantea esto precisamente lo que nos explicaba Juan Jesús, seres, dioses que bajan a la tierra, crean esa humanidad, le dan conocimiento, además, cómo se deben comportar también en sociedad y lo más interesante de todo esto es que se repiten diferentes culturas, ¿no? Y si empezamos a mirarlo de manera escalonada, como decía Juanje, pues también, por ejemplo, en la Biblia hay algunas ideas que nos hablan de esos seres que bajan, que enseñan cosas, que además se emparejan con mujeres de la tierra para crear esa idea. En los textos sumerios también, o en esas tablillas, también se destacan, por ejemplo, muchos dibujos, muchas figuras que nos permiten ver precisamente esa especie de experimento que hicieron estos Anunnakis y esa creación. En alguna de ellas recuerdo que pareciera como si estuvieran haciendo precisamente ese experimento como en un laboratorio. Hay una imagen de una tabla sumeria muy interesante donde uno puede también, digamos que concluir toda esta idea, pero esto sin lugar a dudas pues nos lleva a reescribir la historia, que eso sería como lo más polémico en esta teoría de los Anunnakis. Y la teoría de los Anunnakis viene de un investigador muy controvertido, pero que también de alguna manera sacó esta historia y la puso encima de la mesa, y de ahí en adelante muchos la conocemos, el señor Zacarías Icchi. ¿Quién fue Zacarías Icchi y por qué Juan Jesús él empezó a hablar de los Anunnaki? A ver, Zacarías Sitchin es un señor que vendió millones de libros y se tradujeron a muchos idiomas sus libros,
que era capaz de traducir el antiguo sumerio. Entonces, todo este texto que he dicho y todos estos textos sumerios que estaban en la biblioteca de Asurbanipal y que son descubiertos por arqueólogos británicos, esos textos están en el Museo Británico en Londres. Y esos textos se podían consultar en el idioma original. Y Zecharia Sitchin lo que hizo fue traducir esos textos. Y ahí es cuando se encuentra con esta historia tan tremendamente viral y tan tremendamente famosa. Ojo, que el que la hace viral no es Sitchin, es David Icke. Es David Icke, por cierto, que es el co-guionista de Matrix. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, y de ahí sale toda la idea de que vivimos en una Matrix y tal, y toda la historia. David Icke es el que la hace tremendamente viral, que es un tipo muy inteligente, por cierto. Yo todavía me compré un libro suyo, a ver si soy capaz de leérmelo. En fin. Son gigantes. Yo Son, tengo uno que se llama La verdad te hará libres y son como 1.000.000 de páginas. Sí, es una cosa tremenda. Bien, entonces, de esta idea de Sitchin después de traducir las tablillas, ojo, que Sitchin también inventa, ¿vale? Porque las tablillas como estaban rotas y están imperfectas, pues él lo que hace es que, digamos, novela o en su mente intenta sacar qué pudo pasar ahí, pero eso, digamos, no es muy serio. Pero bueno, aún así arrasó en venta. A lo que voy. Estos seres, tema súper importante, eran dolicocéfalos. Tenían la cabeza deformada. Esa idea es súper importante. Segunda idea, súper importante. Tenían rasgos de reptil. Eran antropomorfos, tenían forma humana, pero como con rasgos de reptil. Entonces, y estos llegan aquí a la Tierra y lo que hacen es que modifican un ser que ya había, que sería el neandertal, para crear el sapiens. Básicamente esas son las ideas básicas. Bien, es curioso porque las deformaciones craneanas para asemejarse a los dioses, como hacían los mayas o como hacían, por ejemplo, en el antiguo Perú, nacen hace 50.000 años en la cueva de Shanidar en Irak. Y no fue un hombre humano, no fue un sapien como nosotros, fue un neandertal. Hace 50.000 años un neandertal se deformó la cabeza, haciéndosela dolicocéfala para asemejarse a los dioses. Hace 50.000 años, en Irak, justo el sitio donde aparecen los Anunnaki, los textos, pero todo pasó en Irak. Y esto me parece algo magnífico, me parece tremendo. ¿Vale? Bien. Luego, estos seres que se representan hace 7.000 años en un lugar arqueológico que se llama Jarmo, la cultura Ubaid, ¿vale? La cultura Ubaid no sabía escribir, pero ya hablaba de estos seres, también todo en Irak. Y ahí estos seres pues aparecen dolicocéfalos con rasgos de reptil y como una hembra está amamantando a un ser humano. O sea, ellos nos dan parte de lo que son, que dice la Biblia, y Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Lo pone ahí. Y cuando vienen estos Anunnaki se aparean con las mujeres, que dice la Biblia, y bajaron los ángeles y se aparearon con las mujeres más bellas. Todo es una copia de la Numa Elis, de ese texto de la creación y de los textos que están en la biblioteca de Nínive. Y esto es lo que pone el pelo de punta, que uno cree, no, pues los antiguos judíos a través de Abraham y de sus profetas tuvieron esas visiones de lo que era el hombre. Y un carajo, lo copiaron directamente y el Corán también lo copia. Ahora seguro que me mandan una fatua desde Irán, como está el tema complicadito, por lo que acabo de decir. Pero bueno, es verdad, lo copian. Entonces, esa es la fuerza de Sitchin, de Zecharia Sitchin, que es el primero capaz de contarnos esto y luego ya la versión 2.0 nos la pone David Icke, porque ya nos mete que estamos viviendo en una especie de Matrix, que estos seres han modificado todavía mucho más nuestra historia y obvio, además te da como la forma, manera de cómo salir de esa Matrix y demás
y todo esto. Y entonces, pues bueno, eso ya tiene un toque de ciencia ficción, pero que me parece muy divertido. También me parece muy divertido. Ahora, la base histórica pone los pelos de punta. Y Juanje, es que cuando uno se pone a mirar también no solo los libros sagrados, no solo los textos antiguos de los judíos, no solo el Corán y el Génesis de la Biblia, y de las Biblias de todas tienen ese mismo Génesis, las protestantes, todas. Cuando uno se pone a mirar también, Juanje, los mitos y las leyendas de todos los lugares del mundo, siempre se dice que alguien creó a la humanidad y que ese que creó la humanidad llegó como una especie de científico a experimentar. Recuerdo algunos mitos mesoamericanos y norteamericanos, entre los náhuatl, entre los mayas, dicen, cuando vinieron a crear al hombre, crearon un imperfecto, hicieron unos seres de maíz, y eran los hombres de maíz que no eran perfectos. Y aquí los muiscas también pensaban que había venido un dios o algo de algún lugar del mundo a crear y a transformar al mundo. Y entonces esas historias de alguna manera siempre se repiten, siempre se cuentan y siempre es como si vinieran de otro lugar por fuera de la Tierra a hacer experimentos y a crear a los seres humanos. Y es muy raro porque es lo mismo que aparece en el Anuma Elish, pero en América, en la tradición oral, en el Amazonas, entre los indígenas de Norteamérica, incluso en África. Ya vamos a hablar más adelante, pero en todos los dioses vienen y experimentan y se equivocan. Y se equivocan y dicen, ay, hay que volver a hacer la creación, destruyanlos a todos, como en el libro de Enoch. Sí, como dice la normal, el Adamo y el Adapa. El Adapa Sí. ya seríamos nosotros, ¿no? Sería ya ese ser mejorado con la genética de estos dioses. Pero que hay un genetista muy famoso que se llama Joyce Pye, que Joyce Pye defiende que los cromosomas 2 y 3 humanos están cortados por los telómeros y rehechos. O sea, él lo que dice y lo que afirma David Pye es que realmente sí somos un mejoramiento genético hecho con ingeniería genética de un ser que era el neandertal hace muchísimos miles de años. Y esto es curioso. Y antes decía la gente, no, es que, por ejemplo, el Homo sapiens solo tiene 150.000 años de historia. O sea, realmente todo esto que están contando del neandertal, tal, es una estupidez. Y hace unos años aparecen unos restos en Marruecos y hemos pasado de 150.000 a 300.000 años. Ojo. Y esto es ciencia, ¿vale? Que hayamos encontrado, ¿vale? Porque en estos textos se nos dice incluso cuando llegaron estos seres, hace algo más de 400.000 años. Hasta eso se nos dice en estos textos. Es que es brutal, es que realmente pone el pelo de punta. Y la verdad que no me aterra y me fascina, porque esto nos hace parte de un zoo, de una fauna que es universal, que es galáctica, que es interdimensional. Y esto realmente nos da una visión de lo que somos y de lo que pertenecemos mucho más rica que la que nos dan las religiones. Por eso es un tema que arrasa tanto en Internet. Pero ¿qué nos dicen las religiones? Pues aquí llegó Jesucristo y tenemos que adorar a Jesucristo, y si no dices lo que te dijo Jesucristo, que lo que te dice Jesucristo es un carajo, lo que te dicen los papas y los curas que han cambiado la palabra de Jesús, si es que fue Dios, cada uno cree lo que quiera. Y si no, el Corán y todos aquí adorando a un Dios y no sé qué. Y esto de repente lo que te dice es, tú eres un ser más del universo, con tu libertad, con un pasado realmente curioso, porque nos han modificado genéticamente, pero tu conciencia puede pasar de una dimensión a otra, de un mundo a otro, y va a ser eterna. En ti está el cultivarla o qué haces con ella, pero dejamos la idea esta esclavizante de la adoración a un dios. Por eso el tema de los Anunnaki es tan viral en Internet. Y todos estos temas de los Anunnaki y de los visitantes y de los ángeles también, los vigilantes y los dioses que llegaron a modificar y construir al ser humano, a crearnos como un experimento, muchos se sustentan en antiguos textos, como les decimos, y otros también en dibujos, también en objetos imposibles de las antiguas culturas. Si ustedes quieren conocer esas antiguas culturas, pueden ir con Juan Jesús Vallejo a viajar y a conocer el mundo. Aquí abajo les voy a dejar las redes, y ahí hay uno que dice Agencia, es la red oficial de Juan Jesús, más adelante nos va a hablar de eso, donde ustedes simplemente le dan like y pueden entrar, y ahí pueden ver los viajes que pueden hacer con Juan Jesús. Y si quieren hacer uno conmigo a Egipto, aquí también les dejo, hay un grupo de WhatsApp, ustedes escriben y ahí mismo les respondemos. Pero Joana, al margen de todo esto,
esas ideas de que hay alguien que viene de afuera y que tiene un nombre, y el nombre es Anunnaki, aparecen en muchos textos, pero también hay muchas personas que afirman que estos Anunnaki son seres súper inteligentes que además venían a hacer un experimento y como que siguen observándonos, ¿no? Que siguen estando allí. Sí, Juan G. y Esteban, resulta que dentro de todo eso que plantea Sichi, también se habla de que ellos llegaron de un planeta llamado Nibiru, que además fue que llegaron hace 445 años, y que se plantea que estos Anunnakis además ya tenían problemas en su planeta, ¿no? Porque habían unos hoyos, porque habían destruido un poco el planeta, y la idea de que llegaran a la Tierra era además para sacar minerales como el oro, que le iban a servir a ellos para trasladar hasta este planeta Nibiru y tapar esos hoyos que habían allí. Llegan a la Tierra y se dan cuenta que el trabajo de sacar ese oro era bastante fuerte, era un trabajo muy duro, y por eso crearon a el humano, por eso empezaron a hacer esos experimentos para que fueran ellos los que trabajaran fuertemente por ese mineral y poder de alguna manera recuperar pues su planeta como tal. Empiezan a experimentar, como usted lo dice, empiezan a observar qué les sirve del planeta, del planeta Tierra, para llevar al suyo, y todo esto alrededor, por supuesto, de la creación de ese humano. Hay una clave aquí, que es que, bueno, Zacarías Sitchin, como los textos estaban incompletos, se vino arriba, ¿me entiendes? Y se inventó todo y y tal. A ver, el tema del oro. Según Sitchin, ese oro era porque su atmósfera estaba completamente debilitada, y entonces al espolvorear ese polvo de oro en su atmósfera hacía que entrasen menos rayos del sol y que pues, pudieran otra vez recobrar la vida en su famoso planeta, que sería Nibiru. Bueno, realmente incluso aquí en la Tierra tenemos personas que quisieron hacer un experimento echando un polímero en la atmósfera, ahora que tenemos un problema con el calentamiento global, y es fácil que funcione, ¿vale? O sea, poniendo un polímero en la atmósfera, hacer que entren menos rayos de sol, y eso haría que la Tierra no se caliente tanto como una solución extrema. Si seguimos emitiendo CO2, pues sería incluso, parece ser que científicamente aceptable. Bueno, que hay mucha polémica sobre eso. Esa es la parte que Sitchin, ¿vale? Pone ahí y tal, que bueno, pues que puede que sí, que puede que no, hasta qué punto él se lo inventa. Sí es cierto que en la Tierra hay muchísimo oro, y que sería interesante para una civilización antigua, si quieres traer oro, venir aquí a la Tierra. Sí, pues puede ser interesante. De todas formas, hay algo que es muy curioso, ¿no? Estos dioses que vienen y son creadores y son sembradores de vida, llegan hasta aquí, hasta la Tierra, y nos dejan en la Tierra, y en la Tierra estaba observando todo lo que pasaba. Van con otros seres, que yo tuve la suerte de ver una pieza arqueológica en el Museo de Sanliurfa hace 2 años en Turquía, por primera vez, de una pieza arqueológica sumeria que representa a los Igigi, que los representan con unos ojos muy grandes, y los Igigi significa los que observan, los que miran. Curioso, ¿no? ¿No tienes hoy ahí por aquí a UFO, a tu estatua del... Ah, no, lo tienes ahí atrás, el extraterrestre. O sea, que de lo que nos están hablando esos textos también es de estos seres, de los grises, con esos ojos enormes, que parece que simple y sencillamente nos observan, como tomando nota de qué hacemos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, también es curioso que en esos textos asirios se nos hable de esto. Otro tema muy, muy importante sería hablar también aquí del origen de la vida, que eso no es un tema del que fuera Sitchin un experto, pero el origen de la vida, los mismos descubridores, uno de los 2 descubridores de la doble cadena de ADN, Kirk se llamaba de apellido, Kirk, que le dieron un premio Nobel de Medicina, que no era un... ¿Me entiendes? Pues este señor, a principios de los años 70, en una revista científica, en Ícaro, publicó un artículo
diciendo que como no había encontrado y no se podía encontrar una evolución del sistema de ADN, él estaba convencido de que la vida en la Tierra había sido puesta por sembradores de otros mundos, sembradores de vida, que tuvieron que llegar aquí a la Tierra hace 3.600 millones de años, para ser exacto. ¿Vale? Hace 3.600 millones de años, este señor Kirk, de apellido, premio Nobel de Medicina, y además no se retractó hasta que murió, nada, o sea, se lo llevó a la tumba. Dijo, no hay forma de que la vida se haya creado en la Tierra, salvo que haya sido sembrada por una civilización extraterrestre. Y no es el único científico que llegó a pensar eso, el único médico, el único biólogo, pues porque realmente los experimentos que se han hecho para reproducir el origen de la vida en esta sopa primordial del océano hace miles de años, todos los experimentos nunca han sido capaces de reproducir ningún elemento vivo de ninguna forma, ni siquiera una protomolécula que empiece a echar a andar, ni absolutamente nada. Y Juanje, es que lo que tú decías, es como si estos seres estuvieran allí vigilando. Sí. No solo nos crearon, no solo intervinieron, sino que se quedaron como unos vigilantes, y uno encuentra eso en el libro de Enoc, se habla directamente y el nombre que les dan son vigilantes, los que están allá mirando la creación de Dios, y muchos de los que han tenido de alguna manera encuentros con los tripulantes de los ovni encuentran que esos seres están como observando a la humanidad pero no intervienen ahora. Uh-huh. Es como esos videos que nos muestran el gobierno de los Estados Unidos y muchas personas que aparecen los ovni pero no intervienen aparentemente directamente, por lo menos en nuestra historia. Es como si se hubieran quedado vigilando su invento. Como los inventé y quiero ver, como si yo hago una cucaracha y la veo todos los días en un microscopio. Sí, eso es lo curioso, ¿no? Los que observan, los Igigi, es como si fuéramos su creación, dejan estos seres que nos están viendo y a la vez llegan también otros, pero no vuelven a operar sobre nosotros, no como en otras partes de la historia, donde sí se ve esa interacción clara. En la misma Sumeria, nos estaba comentando Joan Arena, el tema de que no solamente llegan hasta aquí, sino que nos quieren dar códigos éticos, morales, enseñarnos ciencia, y esos mismos textos nos hablan de los Apkalus, que estos Apkalus salían del mar, iban subidos como una especie de luz, y llegaban, y a la gente de la antigua Babilonia les hablaban de ciencia, de cómo crear agricultura, de cómo desarrollar una civilización. O sea, y queda también los textos. Es de locos, pero es completamente real. Sí, aparecen esos textos como aparecen los ángeles en el cristianismo y en otras culturas, como aparecen estos mitos de dioses civilizadores en América, como por ejemplo Bochica entre los muiscas, o Quetzalcóatl o Cuculcán, que serían como similares, que son personas que dicen ellos, llegaron en un momento y les dijeron, venga, les voy a enseñar a cultivar, venga, les voy a enseñar que esto es la ley, venga, les voy a enseñar a ustedes algo de ciencia, como decía Juan Jesús, y desaparecen, se van. Dicen, nos vamos, les dejamos las enseñanzas, pero retornaremos. Fue tanto así que cuando llegaron a América los españoles, los confundieron con dioses porque Quetzalcóatl había dicho que iba a volver, Bochica había dicho que iba a volver. Y esto que voy a decir puede ser muy polémico, pero es muy parecido a la historia de Jesús de Nazaret. Un personaje que viene, enseña unos códigos morales y dice, resucité, volveré. Y muchos están esperando que vuelva. Para el fin del mundo, déjalo que no vuelva. Se quede por ahí, ya, no tengamos calma. Y es como, ustedes tienen libre albedrío. Y ese libre albedrío también aparece un poquitico en muchas de esas historias de dioses civilizadores. Les enseño y ustedes verán qué hacen. Y un día regresaré. Y un día regresaré. Sí, claro. Jesús también, que un día regresaré. Hay muchos de personas que dicen, pues, ¿y si Jesús era Dios? Pues tampoco es de este mundo, o sea, era un extraterrestre hasta en términos teológicos. Pero estas ideas de los dioses civilizadores que vienen son de alguna manera fabulosas y están ligadas con el fenómeno ovni muchas veces, ¿no? Los Anunnaki. ¿Qué más podemos saber de esos Anunnaki, de esas teorías antiguas
Joana. Y todavía está muy presente en muchas culturas, como por ejemplo en la famosa de los dogones de África, que están ubicados precisamente en Mali. ¿Por qué? Porque allí en esa cultura hay una historia, hay una leyenda que todavía trasciende relacionada precisamente con los seres que bajaron del cielo a la tierra en carros voladores, según estos dogones, que además llegaron a darles información a esta cultura, los famosos gnomos. Y es bien curioso porque aún en la actualidad esta cultura celebra cada 50 años ese regreso o esa conmemoración de esos gnomos que llegaron a la tierra a enseñarles cómo comportarse, a enseñarles labrado, etcétera. Lo más interesante de esto es que cuando ellos describen a esos gnomos que llegaron del cielo a la tierra, los describen como seres mitad humanos, mitad peces, ¿no? Y es bastante interesante poderlo relacionar con todo esto que nos está explicando Juan Jesús. Además, allí también hay otra cosa interesante y es el tema del conocimiento que tenían estos dogones hace millones de años. Ya sabían que existía una estrella, la estrella esta Sirio, que además tenían la ubicación exacta, sabían cómo funcionaba y solo como hasta el siglo XIX los científicos se dieron cuenta de esa estrella y de la doble cara que tenía, ¿no? Sirio A, Sirio B, y cómo esa estrella B cómo esa estrella A tapaba la estrella B y por eso no podían verla. Pues esta cultura en África, en Mali, hace muchísimos años ya sabía con exactitud esta historia de esa estrella. Sí, los dogones de África. Muchos antropólogos, colegas míos, fueron allá y hablaron con ellos y ellos les contaban esta historia de los visitantes, de estas criaturas visitantes de las estrellas y conocían la existencia de estrellas binarias. La mayoría de las estrellas del universo no son como el Sol, sino que son dobles, son binarias, son dos estrellas que están girando incluso alrededor una de la otra. Sirio es una constelación y en esa constelación occidental hay una estrella que no se puede ver, solo se ve una a simple vista. Necesitas un telescopio y necesitas una serie de aparatos tecnológicos que no tenían los dogones para saber que no eran solo una, sino eran dos. Y ellos, en teoría, ya lo sabían porque estos seres le habían informado que existía Sirio A y Sirio B, que no era una sola estrella, sino eran dos. Se lo contaron a los antropólogos. Nadie creía que esto era verdad. Decían, es solo una leyenda, tradición oral, es un mito de ellos, pero después, efectivamente, los científicos, cuando tuvieron ya los telescopios y los aparatos de tecnología, se dieron cuenta que existían estas dos estrellas. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo lo sabían? Y además en sus mitologías se los habían contado estos seres que son mitad pescado. ¿Y a quién se parece de estos seres mitad pescado? Muchos de estos seres se parecen a los grises. Es que es muy extraño. Cuando uno ve los dibujos de los etnógrafos que le pedían a la gente que dibujara cómo ellos pensaban que eran los famosos gnomos, como le llamarían a estas criaturas, pues son humanoides, con dos brazos, dos piernas, pero una cara muy rara, sin nariz, unos ojos achinados, almendrados, oscuros, negros, negros y nada blanco, que se parecen a los grises. No, es que hay un montón de detalles que son cruciales. A ver, toda esta historia surge porque llegan unos antropólogos de la Sorbona, Marcel Griol y su esposa Diertelem, llegan a investigar a la falla de Bandigara al norte de Mali. Justo donde comienza ahí el África Negra, hay una tribu que son los dogones. Y ellos, en Griol, en un libro que se llama El Dios del Agua, que es donde escribe esta historia hace muchísimas décadas, lo que comenta es cómo los dogones les dicen que llegaron unos seres hace siglos que ellos les decían los gnomos, que llegaban en un arca, en un barco que iba volando, y que ese barco aterrizó en un lago que había cerca de allí, y que a esos seres les encantaba estar en el agua, y que ahí se comunicaron con los dogones, y que le dijeron a los dogones que ellos venían desde la constelación de Orión. Ojo, que esto es muy importante, porque la constelación de Orión, por ejemplo, es la puerta al Duat, donde viven los dioses en el antiguo Egipto. Ojito con esto, ¿vale? Que ellos venían de la constelación de Orión y que en esa constelación hay una estrella
del cinturón de Orión, que es Sirio, es una estrella muy brillante, y entonces esa estrella tenía alrededor otra que cada 50 años exactamente, no 49, ni 47, ni 36, que cada 50 años le daba la vuelta a Sirio. Y ellos llamaban a esa estrella Potolo, que significa semilla pequeña. Y entonces, lo curioso es que esa Sirio B, que descubren los arqueólogos al final del siglo XIX, esa Sirio B es una enana blanca, Potolo, semilla pequeña. Y además que si tú coges un puñado de tierra de esa estrella, de Potolo, de semilla pequeña, Sirio B, que un puñado de esa tierra, que ellos llamaban esa tierra Sagala, pesaba tanto como la arena de todo Mali. Y efectivamente, la densidad de esa estrella hace que un puñado de arena o una pelota de tenis de la sustancia de la que está hecha pesaría como todo Mali, correcto. ¿Cómo podían saber los dogones hace muchos siglos? Porque resulta que cuando se hacía la fiesta Sigi, cada 50 años, se elaboraba una cerveza de mijo. Y entonces, la vasija en la que se elaboraba la cerveza de mijo, perdón, se guardaba en una cabaña que custodiaban los dogones. Y cuando Marcel Griol fue a la cabaña, encontró vasija de cerveza de mijo de hace un montón de siglos. Se calcula como incluso entre 8 y 10 siglos. Entonces, ¿cómo podían saber los dogones esto hace 1000 años? Imposible. Completamente imposible. Sí, porque no se puede ver esta estrella blanca, esta Sirio B, no se puede ver a simple vista. Tienes que tener un telescopio, y ni siquiera cualquier telescopio. No puedes... No de estos que venden en las tiendas, Exacto, no. Tienes que tener un telescopio, pero de los superpotentes, los que cuestan millones de dólares, Para poder identificar la luz, porque la luz de alguna manera es muy débil y solo se ve la estrella principal, digamos, no la que está girando. ¿Cómo lo supieron? Y luego hacer el cálculo de que cada 50 años le da la vuelta. Eso tienes que estar observando la estrella varios años y ahí haces el cálculo, o sea, ¿no? Y lo voy a decir aquí directamente. O realmente es una coincidencia absurda, extraña, que nunca podría ser, o alguien vino y les contó. Alguien les dio la información. Sí. ¿Quién les dio la información? Para ellos, alguien que vino Seres de otro mundo. de otro mundo, llegaron hasta allí en un momento y intercambiaron con ellos, hablaron, pudieron comunicarse. Y es la misma idea de los Anunnaki, que vienen, intervienen y transforman a la humanidad, enseñan, pero que al mismo tiempo, y esta es la gran pregunta que quiero hacerle a Juan Jesús y también después a Johanna, Juanje, si esto es así, ¿son buenos o son malos? Porque es que en los textos de la conspiración o en textos como los que hemos leído, muchas personas dicen, no, los hermanos del espacio vinieron y nos ayudaron. Otros dicen, no, simplemente vinieron y hicieron un experimento, estamos aquí, nosotros estamos solos y no les importa lo que hacemos, si somos malos, somos buenos. Y otros dicen, no, son malvados, somos simplemente una creación y si quieren intervenir en nosotros, nos pueden destruir cuando quieran. Como que están mirando y dicen, ay, qué pereza, algún día vamos. Pero los Anunnaki son los malos de la historia, porque muchos también dicen, Anunnakis, malvados del espacio. No sé qué piensas. Bien, a ver, esto es la pregunta del millón de dólares y es bastante complejo. Bien, en principio, no nos engañemos, estos Anunnaki que llegaron aquí nos crearon como un mono inteligente para trabajar para ellos. Lo que sucede es que en este Anuma Elis ya se nos habla de que había unos que eran buenos y unos que eran malos, y que hubo una batalla entre ellos. Los ángeles y los demonios, porque los demonios no son ni más ni menos que ángeles caídos. Entonces, Enki y Enlil, que eran dos hermanos, son los que se pelean y uno defiende a los hombres y otro básicamente piensa que los hombres pues tenemos que seguir siendo esclavos y poco más. Y hay una gran lucha celestial. Lo mismo que nos cuenta la Biblia. Exactamente, otra vez vamos a lo mismo. Porque vuelvo al comienzo del podcast. Si Dios es omnipotente, ¿por qué existen los demonios? De repente el universo se convierte en un campo de batalla eterno.
Y eso es lo que nos cuenta la Numa Elis, y eso, a nivel moral y personal, sí que estoy convencido de que es real. Fíjate el mundo en que vivimos y cómo es la naturaleza humana con esas partes tan oscuras. Entonces, para mí esto sí es crucial también, ¿no? O sea, realmente no es que todos sean buenos y tal, y son una especie de mente colmena. No, que va. Hay buenos y hay malos exactamente igual que nosotros. Eso es una constante del universo. La bondad y la maldad, la luz y la oscuridad. Siempre había esos creadores que aparecen ahí y siempre aparecen estos otros seres oscuros, regresivos, malignos. Y entonces uno cuando ve todas estas historias nunca encuentra una sola, digamos, entidad, sino varias entidades que serían demonios y ángeles. Y alguna vez Juanjo y Joana hablaba también con un teólogo y me decía, es que, vuelvo a repetir esto, incluso desde el punto de vista teológico, y lo decía también alguien que se llamaba Salvador Freixedo, él hablaba mucho de la granja humana. Que había sido sacerdote. Que había sido sacerdote jesuita. Jesuita, y además había sido sacerdote jesuita que había viajado por todo el mundo como misionero. Y él aprendió de otras culturas. Cuando uno ve las conferencias de Salvador Freixedo con la teoría de la granja humana, que es muy parecido a lo de los Anunnaki un poquitico, Sí. un poco, él dice, mire, yo encontré lo mismo en América, entre los indígenas tales, porque él también fue misionero y estudiaba mitos y teologías de todo el mundo. Y bueno, a lo que voy es, tanto la teoría como de la granja humana como de los Anunnaki, lo que dice es que somos producto de unos seres súper inteligentes de otro lugar del universo que intervinieron en la humanidad, pero que en este momento ellos nos ven como si fuéramos una granja, como animales, como que están allá afuera. No quieren meterse, no quieren, o si se meten a veces son para bien, otros vienen a enseñar, pero no hay una sola unidad. Es como si alguno dijera, hay que ayudarles, y otros, estos animales que están ahí, nada más miremoslos desde afuera. ¿Qué piensa Joana de todo esto que estamos hablando? Pero es que, Esteban, yo creo que la realidad es lo que plantea Juanje, y es que no todo es bueno ni todo es malo. Es una dualidad. Así como nosotros no somos completamente buenos, tenemos nuestros grises, pues estos seres que serían los creadores, pues también están así. Debe existir esa dualidad, no debe ser como todo tan perfecto. Y esto se plantea incluso desde ese texto sumerio, porque ahí mismo también se establece que dividen a esos Anunnakis para diferentes tareas. Unos están allá en el cielo mirando cómo van a manejar todas las ideas, los otros que llegan a la tierra a hacer esa creación, los que se quedan como vigilantes, los que además están para enseñar, pero también los que vienen de alguna manera a vigilar cuál es el comportamiento de estos seres que crearon y de alguna manera también a vigilarlos para quizás cobrar también o de alguna manera sacar ahí como ese beneficio adicional. Entonces, todo esto está relacionado con algo muy sencillo, y es que ni todo es bueno ni todo es malo. De alguna manera allí también se dividen por tareas, por trabajos y por lo que somos como seres humanos. Juanje, no sé qué piensas. Yo, volviendo a hablar de Salvador Freixedo, hace poco estaba escuchando otra vez las conferencias de él, que quedaron grabadas. Él ya falleció y escribió muchos libros y se nota un poco su conocimiento teológico. Sí, claro. Pero los postulados de él es, los ovnis, estos ovnis que aparecen en el cielo, siempre han estado allí, han intervenido en toda la historia, como los Anunnaki, y son tal vez los mismos. Sí, lo que defendía Freixedo con lo de la granja humana básicamente es que se han hecho pasar por dioses y han modificado nuestra historia y nuestra conducta. Y no se fía de ellos, ¿vale? A ver, por ejemplo, el fenómeno de las apariciones marianas, que eso es clave. Si uno investiga la aparición mariana de Fátima de comienzos del siglo XX, las 6 apariciones que hay, lo que cuentan los pastorcillos es que ellos ven una serie de resplandores y de luces y luego ven lo que ellos interpretan como una señora, y que esta señora llevaba una esfera de luz en la mano
y les da una serie de mensajes y que en los próximos meses, todos los días 13, se va a aparecer durante 6 meses. Bien. Es una periodista, Fina de Armada, que antes de morir, es curioso, Fina de Armada, periodista portuguesa, dijo, antes de morir, soy la persona más odiada de Portugal. Porque Fina de Armada es la que hace décadas es la primera en llegar y tener acceso al archivo de la curia portuguesa sobre las apariciones de Fátima. Y ahí hay un dibujo muy claro de un seminarista portugués que es de los primeros que entrevista a los niños y hace un dibujo, porque el tipo dibujaba muy bien, con lo que le están describiendo los niños. La Virgen lleva un traje acolchado y una falda que va por la rodilla, no tiene pelo, una especie de casco aureola súper rara y una esfera de luz en la mano. Si eso es una Virgen, yo me tiro por un balcón, ¿me entiendes? Eso tiene pinta de cualquier cosa menos de ser la Virgen. De eso nos hablaba Freixedo. ¿Y esto lo hacen con buena intención o no? Esa es la clave. Porque lo hacen. Y se nos han hecho pasar por dioses, y han modificado la conducta humana, y han modificado nuestra historia, pero esto, lo hacen, digamos, a sabiendas para modificar la historia, lo que va a pasar y demás, y lo hacen con buena voluntad o no es con buena voluntad. Pues esa es la pregunta del $1.000.000. Freixedo en general pensaba que lo hacían con mala voluntad, que eran como con uno iba a decir una palabrota, vaya que luego te fastidien el vídeo, que eran unos HP, básicamente venían a reírse de nosotros, porque somos una panda de pringaos y chao, y ya, y listo. Y él decía, mire que en toda la humanidad siempre hay vigilantes, siempre hay ángeles, y él decía, esos ángeles, son coincidentes con los tripulantes del fenómeno ovni. Sí. Con los que vienen, digamos, los mismos que dicen que vio una luz en el cielo y luego aparecieron unos seres caminando, vinieron y se lo llevaron y después hicieron un experimento con él. Eso es del siglo XX. Pero antes también hay un montón de narraciones de santos que vieron una luz en el cielo, que después desaparecieron y los volvieron a dejar y dicen, volví con un mensaje. Me hablaron allá y me dejaron este mensaje. Se parece muchísimo. Y los contactados a día de hoy siguen siendo igual. Claro. Es que un contactado llega y te dice, hablemos de miles, Castillo Rincón, George Adamski, cualquiera de estos señores, Billy Mayer, siempre te dicen, vi una luz, luego llegué y había el comandante no sé qué, o había tal nombre, Uruk, Utur, lo que sea, un personaje a veces rubio, pleyadiano, como le llaman ellos, porque vendrían de las Pléyades, o de Venus, dicen algunos, pues siempre es por fuera de este mundo, que tienen el pelo así blanco, y que son todos rubios, ya vamos a hablar de eso en otro programa, de los pleyadianos, y vienen y nos dejan un mensaje de amor y de paz. Eso es igual a lo que cuentan de Moisés, qué pena decirlo, Abraham y demás, que tuvieron comunicación con algo que no era de este mundo, que ellos llaman Dios, Yahvé, Jehová, como quieran, que te deja también ese mensaje, ¿no? Es muy extraño. De amor, de paz y en algunas ocasiones también un mensaje para salvar el mundo, a la humanidad, sí, para salvar el planeta. Siempre. Total. Sí. A mí ese dibujo de la Virgen de Fátima siempre se me asemeja un montón a los famosos seres Michelin, por la forma alrededor también, sí. de esa primera imagen que nos comentaba Juan Jesús. Obviamente la iglesia llega, coge a estos pastorcitos, habla con ellos y empiezan a contar la historia desde el punto de vista religioso. Pero si nos vamos a algunas coincidencias, podríamos decirlo así, no es solamente la esfera de luz, que muchos seres que nos han descrito, extraterrestres, como quieran ustedes, también traen esa esfera de luz. La famosa danza del sol, de la que nos hablan bastante en las religiones, cuando luego va a aparecer o van a hacer estas apariciones marianas. El sol no puede bailar, está claro. Exactamente, el sol no danza, también, exactamente. Podría ser cualquier otra cosa. Pero el sol no puede bailar. Muchas coincidencias entre esas cosas que suceden justo cuando va a aparecer la Virgen María y cuando llegan seres de otros mundos a visitarnos. Fátima es la aparición mariana más importante del siglo XX, porque más de 50.000 personas, un día 13 de septiembre, si mal no recuerdo, creo que fue,
vieron bailar el sol en un día nublado, que estaba lloviendo y demás. El sol estaba por debajo de las nubes y bailó. Se movió de un lado para otro, hubo escenas de pánico, llegó a estar muy cerca del suelo y dice la gente que se secó. Man, el sol no baila. El sol no está por debajo de las nubes. Lo que vieron fue un objeto volante no identificado. Vieron un ovni del recarajo. Y los periodistas que estaban allí, más de 50.000 personas, todo el mundo lo acreditó. Y es como que se ha mezclado siempre como esto de la divinidad con el fenómeno ovni. Y hasta ahora lo interpretamos así, pero vaya a ser quién sabe qué es realmente, ¿no? La teoría, pues, de los dioses extraterrestres, de los astronautas del pasado, también la decía Eric von Däniken, que siempre hemos sido visitados, que intervinieron y que en los objetos materiales están las pruebas, que en los objetos imposibles del pasado. Juan Jesús ha ido por todo el mundo y los ha visto en los museos y ha ido también a otras partes y ha visto en los dibujos, en las gráficas, en lo que dejaban en las paredes de antiguas cuevas, dibujos imposibles. Si usted ha estado, Juan Jesús, en lugares como Argelia, donde usted ha visto esto que es de miles de años, donde aparentemente hay seres que no son como nosotros, que alguien dibujó allí y que parecerían representar a estos dioses extraterrestres. Pero se ve clarísimo en los dibujos. No es una cosa que es una paraidolia que tú estás allí inventando, no. O sea, dibujan extraterrestres como los famosos grises, con los ojos enormes, la cabeza grande, ese cuerpo rechoncho. Sí, lo dibujan, y en una zona que se llama Yavaren, que significa en tamashek, el Valle de los Gigantes en el Tasil, en Argelia, en esta meseta montañosa, ves seres gigantes que tienen como una especie de escafandra y demás, o sea, ¿no? Es un retrato de algo que pasó hace muchos miles de años. Los seres humanos no tenían cámaras de fotos, pero sabían dibujar. Ya, y dibujaron lo que vieron. Juanje, desde que tenemos celulares por allí, que tenemos prácticamente un canal de televisión en las manos, lo tenemos, una cámara y podemos grabar video, desaparecieron los encuentros de contactados o de personas con humanoides. Desaparecieron, ya no hay. Y ¿Que no hay contactado? no, contactados sí, pero desaparecieron como el encuentro con el humanoide clásico, que voy en una carretera y habían tantos. Ya, eso ya casi nadie lo dice porque no sé por qué. Pero muchos ufólogos hoy en día están diciendo, no, lo que pasa es que ellos ya saben que los podemos grabar, entonces, dependiendo del momento histórico, se presentan de manera diferente. Digamos que en el pasado se presentaban como dioses o la gente veía son dioses. Luego como duendes. Sí. Luego como extraterrestres. Y ahora, cuando tenemos cámaras y esos, no aparecen en ese momento que pueden ser grabados. Ellos, digamos, se cuidan de quedar registrados. Yo creo que es que más que eso, simple y sencillamente, el fenómeno cambia y es como que se adapta a nuestra mente. Sí hay casos de humanoides, ¿vale? Está, por ejemplo, el tema de los humanoides de Guasimal, de Zarzalvalle, que me gustaría volver algún día por allí a seguir investigando aquello, donde decenas de personas vieron seres humanoides, ¿vale? Luego, por ejemplo, ahora tenemos un caso que se está haciendo hiperviral, el otro día estuve hablando por teléfono con él, que es el del médico boliviano Paul Parada, un señor que incluso curó a uno de estos humanoides, tiene la casa con los restos de sangre que están analizando y que además hace poco ha tenido otro encuentro con otro humanoide. ¿Vale? Sí, miras la cara que ha puesto Johanna, como no sabía eso. No sabía que se había encontrado con otro humanoide. Sí, pues fue chistosísimo porque además estuvo hablando conmigo y me dijo, hombre Juan, que por fin te conozco porque como te he tenido problemas para dormir, escuchaba siempre tus podcasts Noche de Misterio para dormir. Fue muy, muy bonita la charla que tuve con él. Sí, dice que una tarde-noche en su casa, no podía dormir y en su mente solo estaba tengo que ir a un sitio. Y dice que se levantó prácticamente como si fuera un zombie, agarró el coche y después de 5 horas de carro llegó hasta un lugar donde de repente apareció una especie de niebla y un ser otra vez se puso a hablar con él. Me dice que hablando como de la vida, de cosas trascendentes, como siempre. Sí, es muy raro. Y a la vez que le están dando mensajes, como él es médico, le están dando mensajes
como de fórmulas médicas, de cócteles de antioxidantes y demás, como para que hacer que podamos vivir mejor y todo esto. Entonces, sí hay caso, ¿vale? Sí hay, y él me dijo que lo quería haber grabado, que grabó como un par de segundos de lo de la niebla, pero que luego el celular no funciona. Si tienen tecnología para llegar hasta aquí, tienen tecnología para hacer que el celular no funcione. Pero es que yo creo que todo es como más sutil, ¿vale? O sea, fíjate cómo ha cambiado todo esto, el fenómeno OVNI, desde diciembre de 2017, cuando el Pentágono empieza a filtrar los vídeos. Y ahí están todos estos OVNIs. Pero que esos mismos informes del Pentágono, lo que está hablando Ana Paulina Luna, la congresista norteamericana, es que efectivamente que han interactuado con seres humanos, que les han provocado lesiones, nos están comentando cosas increíbles. Entonces, pero teniéndolo delante es un fenómeno que siempre va a ser escurridizo. Porque eso tiene tal capacidad tecnológica, mental, llámalo lo que quieras, puede modificar la realidad y el tiempo. Entonces, nunca. Y además creo que es bueno que siga siendo así. Porque el que cree en esto, la gente que escucha tus podcasts o que escucha los míos, sí creemos que existe algo más allá de los límites de la realidad. Sí creemos en temas trascendentes como que nuestro alma va a viajar y va a seguir volando por el tiempo. ¿Me entiendes? La otra gente no. El otro día hablaba con una amiga mía, periodista, que tiene un par de premios, Simón Bolívar. Digo, mira, me hace mucha gracia la gente que me insulta porque hablo de ovnis o tal. Dios mío, fomento la pseudociencia. Digo, esta gente ni ha viajado ni ha visto el mundo. ¿Tú has visto cómo está el mundo para criticar los ovnis? ¿Me entiendes? Eso está ridículo, es que me da hasta por reír. Entonces, es eso. Es algo que siempre va a estar ahí para el que quiera ver, no para todo el mundo. El que tenga ojos que vea. Y ahí es, Juan, que cuando yo te digo esto que lo leí hace mucho tiempo en un libro de Jacques Vallée, que se Sí. llama Pasaporte Magonia. Y en ese libro, él recoge un montón de leyendas y mitos de la Europa medieval también, No, y hasta el Japón medieval y y de de todo. Japón. O sea, mira, lo que habla Jacques Vallée, por ejemplo, en ese libro, que hay un pasaje, lo recuerdo, que es buenísimo, hay un texto japonés que dice que hace 2000 años, van a cortarle la cabeza a unos ladrones. Juraría que eran 3. Y entonces, pues nada, pues allí, pues en plaza pública, como se ha hecho toda la vida en la Edad Media, en Japón y en Europa y en tal. Porque estaban allí ya para cortarle la cabeza y de repente apareció una luz en el cielo enorme y empezó a acercarse y todo el mundo se quedó en shock y los ladrones pudieron escapar. Ante el shock de la gente, que no se pudieron escapar. Entonces lo que dice Jacques Vallée, eso, que puede parecer trivial, es un hecho que cambió la historia. Si nosotros fuéramos viajeros del tiempo, pudiéramos controlar el tiempo y saber qué es lo que va a pasar dentro de años, esa cosa o uno de esos 3 ladrones pudo ser el hijo de a lo mejor la actual presidenta de Japón que va a cambiar el mundo, o fue el descendiente de alguien en la Segunda Guerra Mundial que hizo barbaridades, o vete a saber qué. Ese es el tema que nos plantea Jacques Vallée, que me parece súper interesante. Esos actos tan pequeños, como que a lo mejor Paul Parada el otro día estuviera hablando conmigo por teléfono, ¿me entiendes?, durante 20 minutos, de alguna u otra forma puede incidir en toda la historia de la humanidad. No lo sé cómo, pero puede incidir. Juanje, y es que en ese libro también él dice algo que me parece muy importante, ya estamos terminando este podcast sobre los Anunnaki, y él dice que en la Edad Media, que es lo que leí, Paracelso, gente muy importante, incluso príncipes, gente muy importante, decía que entraba en contacto con seres luminosos que ellos identificaban como hadas o otros seres que identificaban como duendes y que algunos de ellos eran llevados al país de los duendes, porque se hablaba de que había un país, o se habla en el mundo de esa mitología, que hay un país de las hadas, de la gente menuda y demás, y entonces él cuenta historias de gente
que iba caminando, iba en un camino medieval y de repente aparecen unas hadas y se los llevan a un mundo de duendes o un mundo de hadas, al país de las hadas, y después los vuelven a llevar a la tierra con mensaje. Decía, esto es igual a lo que dicen los contactados, pero con hadas. Porque el libro se llama Pasaporte a Magonia por una historia griega. Los antiguos griegos contaban que había carros de fuego en el aire y que a veces esos carros venían dioses y se llevaban a la gente a Magonia. Magonia era el país de los magos donde había unos seres extraños y tal y todo esto. Pues imagínate ver un ser extraterrestre hace 2500 años en la antigua Grecia. Claro, país de magos, Magonia. No podía llegar a pensar ni imaginar que esto era un ser de otro planeta. No sabían ni que era otro planeta. Para ti el universo acababa aquí. Ya. Sí, claro. Y eso nos diría Anunnakis, país de las hadas, duendes, extraterrestres, ovnis, tripulantes de los ovnis, humanoides, serían el mismo fenómeno que cambia de acuerdo a cómo lo vemos nosotros. Sí, porque no solamente lo interpretas de una forma distinta, sino que se nos muestran ellos de una forma distinta para adaptar su mensaje a nuestra mente. Mira, el otro día por ejemplo, cuando hablé con Paul, le decía a mi mujer, ¿no? Le decía, yo me creo a este tío. Si este tío a mí no me está pidiendo plata, ni me está engañando, no, no. O sea, lo que le ha pasado a este man es de verdad. Porque pensamos que van a llegar los extraterrestres a ir a hablar con Donald Trump y con Vladimir Putin. Somos tan imbéciles que pensamos eso. No, man. Hablan con un médico de Bolivia porque, no sé, ¿para qué? Pero hablan con él. Hablan con un señor que cultiva panela en Guasimal, en Zarzalvalle. No sé por qué, pero lo hacen así. Escogen a personas de forma aleatoria. Creo que a lo mejor no es tan aleatorio, que tiene que ver con códigos genéticos, como hay estudios que nos hablan de esto, de que muchos de los abducidos tienen códigos genéticos parecidos. Entonces, y hablan con ellos, no sé por qué, ¿vale? Y luego ya los escuchas o no los escuchas, o haces lo que quieres o no quieres, pero es real, es totalmente real. O a veces ni hablan con ellos, simplemente llegan y le cambian la vida a las personas. Tú entrevistaste a una persona en el Chaco argentino o paraguayo, que es muy famoso el caso, Juan Oscar Pérez. Juan Oscar Pérez, que ahí no hubo ningún mensaje y simplemente fue como que llegaron, cambiaron su vida, incluso él vive un poco atormentado, ¿no? Bueno, el caso de Juan Oscar Pérez, que eso sería Otro largo programa. sí, sería largo para hablar y tal, él es un niño cuando va con una cuadrilla de caballos y ve lo que él pensaba que era una especie como de tractor o algo así, ¿vale? Como una especie de contenedor o algo. Y resulta que no era un contenedor ni era nada de esto, sino que él dice que amarra, es que es muy chistoso, ¿no? Amarra el caballo a la nave esa, pensando que era como un tractor o algo y tal, sube y cuando sube ve un ser muy extraño, como de 2 metros, que estaba metido en un traje y con un tubo en la boca. Y él se movía por la nave y ese tubo se iba estirando y se iba encogiendo. Y a la vez, a su izquierda, él dice que ve un ser pequeñito que para él es un robot que está picando trozos como de huesos y de carne y tal. Pues claro, se muere de miedo, baja, está en pánico, el ser baja también, no es capaz de subirse al caballo y el ser lo agarra del hombro y lo ayuda a subir al caballo y sale volado, sale muerto de miedo. Y él cuando iba a caballo dice que sigue viendo unas luces detrás de él y tal. Y eso fue así hasta que hace unos años tuvo un episodio de abducción. Está llegando a su casa y tal, y tiene una sensación de tiempo perdido, y luego le entrevista Néstor Berlanda, que es psiquiatra, profesor de psiquiatría de la Universidad de Argentina, y corrobora que realmente ese episodio de tiempo perdido, ahí sí, ahí digamos estos seres ya sí le hablan de un entorno mágico que es el de los taitas de hace miles de años, porque él es medio guaraní y tal, y es esa energía, el viaje chamánico sería para ponerse en contacto con esas conciencias extraterrestres. Entonces,
Es muy curioso, esto da para 20 Para otro podcasts más. más. Pero ya estamos llegando al final. Joana, ¿qué piensa usted al final de este tema de los Anunnaki? Nos visitan desde hace milenios, intervinieron la historia humana, siguen visitándonos, no sabemos qué son, se hacen pasar por dioses, se hacen pasar por ángeles, hay algunos malvados, están allí. ¿Qué piensa Joana de este tema de los Anunnaki ya para terminar? Sin lugar a dudas, no sabemos qué son. Eso es lo más cierto, no sabemos con claridad qué son, pero sí me quedo con esa reflexión que ustedes hacían al final y es que también dependiendo del contexto histórico, dependiendo del tema cultural y de nuestro propio conocimiento, asimismo interpretamos esos fenómenos. Lo que para algunos eran magos, para otros pueden ser duendes, para otro la Virgen, para otros seres extraterrestres. Y esto tiene que ver muchísimo con la interpretación personal de quien viva, francamente, esos encuentros. Pero sin lugar a dudas también creo que han estado, han llegado y que pueden seguir entre nosotros. Juan Jesús, muchas gracias. Muchos de los seguidores de este podcast seguramente van a querer ir con usted a esos lugares mágicos, a esos lugares donde tal vez hubo ese contacto en el pasado. Las pirámides de Egipto, las pirámides de Gudum Padam, por ejemplo, la pirámide de Gudum Padam, otros lugares del mundo, del sudeste asiático, de la misma Europa, donde parece que quedó la huella de esos antiguos visitantes. ¿Qué piensa usted al final de todo lo que hemos hablado de los Anunnaki y dónde pueden buscarlo para que vayan con usted a conocer todos estos Muy lugares? sencillo, la página web de mi agencia de viajes es www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí veréis los viajes que se están vendiendo ahora, que ahora mismo en concreto estoy vendiendo Egipto, un Egipto que hago muy distinto pues porque pues me alquilo la Gran Pirámide de 2 horas, hago un pequeño ritual en la pirámide para contactar con estos seres del más allá, se navega por el Nilo y se ve una antigua magia que sigue siendo muy poderosa y capaz de transformar la vida de la gente. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Estos seres modificaron la historia. Estos seres nos hacen un poco más pequeños, porque no somos tan importantes como para que venga Dios a hacernos, ¿me entiendes? A lo mejor somos ni simple y sencillamente la creación de seres que llegaron de otros mundos, de grandes sembradores de vida, que ni siquiera jamás posiblemente tengamos claro su mensaje, pero sí nos dejaron pistas y huellas para poder ponernos en contacto con ellos, como son, por ejemplo, la grande pirámide del planeta. Unas pirámides que son un teléfono para hablar con los dioses que no sabemos activar. Modificaron nuestra historia. Para mí nos crearon entre ellos mismos. Son luces y sombras, como somos los seres humanos, ángeles y demonios. Así que le digo a todo el mundo que péguense a las luces, porque las sombras siempre estarán al acecho. Muchas gracias, Juan Jesús. Muchas gracias, Joana. También tiene un canal de YouTube que se llama Ventana al Misterio. ¿Cómo pueden buscarla? Don Esteban, me pueden seguir en mis redes sociales como @yarenasb. Y a ustedes, si les gustó este programa, denle ya mismo like, compártanlo con sus amigos. Hemos hecho una charla sobre los Anunnaki, la teoría de los antiguos dioses extraterrestres, historias asombrosas que muchos de alguna manera creen que son verdad, otros que simplemente consideran son solo fábulas y simplemente narraciones. No tengo ni idea quién está allí afuera. Lo cierto es que parece que hay alguien que nos observa. Y a ustedes solamente me queda decirles gracias por estar allí y por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto.